La historia de Pearl Harbor comienza mucho antes del fatídico día del 7 de diciembre de 1941. Para entender por qué Japón atacó a Estados Unidos, debemos remontarnos a la década de 1930, cuando Japón comenzó su campaña de expansión en Asia. Después de la Primera Guerra Mundial, Japón emergió como una potencia económica y militar en Asia. Sin embargo, el país enfrentó una serie de desafíos económicos y políticos en la década de 1920. La Gran Depresión afectó gravemente la economía japonesa y muchos ciudadanos comenzaron a cuestionar la legitimidad del gobierno. En este contexto, los militares japoneses comenzaron a tomar un papel más activo en la política del país y en 1931, Japón invadió Manchuria, una región del norte de China, y estableció un estado títere llamado Manchukuo. Esta acción provocó la condena de la comunidad internacional, incluido Estados Unidos. En los años siguientes, Japón continuó su campaña de expansión en Asia, invadiendo y anexando territorios en China y el sudeste asiático. Estas acciones llevaron a Japón a chocar con Estados Unidos, que tenía intereses económicos y políticos en la región. En 1940, Estados Unidos implementó un embargo de petróleo y otros recursos críticos contra Japón en respuesta a sus acciones agresivas en Asia. Este embargo fue un golpe devastador para la economía japonesa, ya que el país dependía en gran medida de los recursos importados para mantener su industria y su maquinaria militar. El gobierno japonés se encontraba en una difícil situación. Los líderes militares sabían que necesitaban recursos críticos para mantener sus operaciones en Asia, pero también sabían que una guerra con Estados Unidos sería difícil de ganar. Sin embargo, algunos líderes militares comenzaron a ver un ataque sorpresa contra Estados Unidos como una forma de nivelar el campo de juego y obtener los recursos necesarios para continuar la guerra en Asia. Uno de los principales defensores de un ataque sorpresa contra Estados Unidos fue el almirante Isoroku Yamamoto, el comandante en jefe de la flota japonesa. Yamamoto había estudiado en los Estados Unidos y entendía la potencia económica y militar del país. También sabía que si Japón atacaba a Estados Unidos, la guerra sería larga y difícil, pero creía que la única oportunidad de ganar era infligir un golpe devastador en la flota del Pacífico de Estados Unidos en Pearl Harbor. Para llevar a cabo el ataque, Japón necesitaba planificar y prepararse cuidadosamente. Los japoneses construyeron una flota de portaaviones y submarinos especialmente diseñados para el ataque y entrenaron a sus pilotos para llevar a cabo una serie de maniobras y tácticas especiales. Los japoneses también necesitaban mantener el ataque en secreto para maximizar el impacto sorpresa. En noviembre de 1941, la flota japonesa se dirigió al norte del Pacífico, hacia Hawái. En la noche del 6 de diciembre, los japoneses lanzaron un ataque sorpresa contra la base naval de Pearl Harbor. La flota japonesa atacó en dos oleadas, lanzando más de 350 aviones sobre la base naval de Pearl Harbor. Los aviones japoneses destruyeron o dañaron gravemente varios barcos de guerra estadounidenses, incluyendo el USS Arizona, que explotó y se hundió con la pérdida de más de 1.100 tripulantes. En total, más de 2.400 personas murieron y otros 1.200 resultaron heridos en el ataque. El ataque sorpresa en Pearl Harbor fue un éxito táctico para Japón, pero fue un error estratégico de gran magnitud. Estados Unidos declaró la guerra a Japón al día siguiente y entró en la Segunda Guerra Mundial. La entrada de Estados Unidos en la guerra cambió el rumbo del conflicto y eventualmente llevó a la derrota de Japón. Entonces, ¿por qué Japón atacó Pearl Harbor? La respuesta es compleja y multifacética. En primer lugar, Japón buscaba obtener los recursos críticos necesarios para continuar su campaña de expansión en Asia. La economía japonesa dependía en gran medida de los recursos importados, como el petróleo, que eran escasos en el país. El embargo de petróleo y otros recursos por parte de Estados Unidos y otros países occidentales fue un golpe devastador para la economía japonesa y los líderes militares vieron la guerra como una forma de obtener los recursos necesarios para mantener la guerra en Asia. La economía japonesa dependía en gran medida de la importación de recursos naturales y la falta de estos fue un gran obstáculo para la continuación de la expansión militar del país. Los líderes japoneses se enfrentaban a la elección de retirarse de sus objetivos de expansión o buscar una solución que les permitirá continuar en la guerra. En este contexto, algunos líderes militares japoneses comenzaron a considerar la posibilidad de un ataque sorpresa contra Estados Unidos. El almirante Isoroku Yamamoto, comandante en jefe de la Armada Imperial Japonesa, fue uno de los principales defensores de esta estrategia.
Yamamoto creía que la única forma de asegurar la victoria en la guerra era infligir un golpe devastador a Estados Unidos que obligara al país a retirarse de la guerra. Él argumentó que un ataque sorpresa en Pearl Harbor sería la mejor manera de lograr esto. La idea de un ataque sorpresa no fue inmediatamente aceptada por otros líderes militares japoneses, pero Yamamoto continuó presionando por ella. Finalmente, en octubre de 1941, el emperador Hirohito aprobó el plan de Yamamoto para el ataque a Pearl Harbor. El plan de Yamamoto implicaba enviar 6 portaaviones japoneses y su flota de escoltas a una posición cercana a Pearl Harbor sin ser detectados. Luego, se lanzarían 2 oleadas de ataques aéreos sobre la base naval y los buques estadounidenses en el puerto. La operación sería ejecutada con la máxima precisión y velocidad posible para maximizar los daños infligidos a la flota estadounidense. El ataque en sí fue llevado a cabo por más de 350 aviones japoneses en 2 oleadas. A las 7:55 de la mañana del 7 de diciembre de 1941, los primeros aviones japoneses aparecieron sobre Pearl Harbor. El ataque fue sorprendente e inesperado, ya que la mayoría de los soldados estadounidenses estaban dormidos o en desayuno en ese momento. La primera oleada de ataque se centró en destruir los aviones estadounidenses en tierra y en deshabilitar los barcos en el puerto. La segunda oleada de ataque se centró en destruir los barcos restantes y las instalaciones terrestres. El ataque a Pearl Harbor también tuvo un gran impacto en la opinión pública estadounidense. El país había mantenido una política de neutralidad hasta ese momento, pero el ataque despertó la ira y el sentimiento patriótico en los ciudadanos estadounidenses. Muchos estadounidenses se sintieron profundamente ofendidos por el ataque, que consideraron una violación de la paz y la soberanía de su país. El hecho de que los japoneses hubieran atacado sin previo aviso y matado a tantos estadounidenses en un ataque sorpresa solo aumentó la indignación. El presidente Roosevelt aprovechó la situación para presentar su caso para la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, argumentando que la nación no podía permanecer neutral frente a una agresión tan flagrante. En su famoso discurso del 8 de diciembre de 1941, Roosevelt declaró que el ataque a Pearl Harbor fue un acto de guerra sin precedentes en la historia de la civilización. La opinión pública estadounidense se puso rápidamente de acuerdo con Roosevelt y el Congreso de los Estados Unidos declaró formalmente la guerra a Japón al día siguiente del ataque, el 8 de diciembre de 1941. Esta declaración de guerra también llevó a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, en la que participaría en el bando de los aliados junto a Gran Bretaña, la Unión Soviética y otros países. El ataque a Pearl Harbor también tuvo importantes consecuencias para los japoneses. Aunque inicialmente se sintieron triunfantes por el éxito del ataque, pronto se dieron cuenta de que habían subestimado gravemente la capacidad industrial y militar de Estados Unidos. La entrada de Estados Unidos en la guerra significó que Japón tendría que luchar una guerra en 2 frentes, contra Estados Unidos y sus aliados en el Pacífico y contra la Unión Soviética en Asia. Japón no tenía la capacidad industrial o económica para luchar una guerra prolongada en 2 frentes y pronto se encontró en una situación difícil. A pesar de algunos éxitos iniciales en la guerra, como la captura de las Filipinas y Singapur, los japoneses pronto comenzaron a perder terreno y recursos. En 1945, Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, lo que llevó a la rendición de Japón y al final de la Segunda Guerra Mundial. Además, Japón veía a Estados Unidos como un obstáculo para sus objetivos de expansión en Asia. Los líderes militares japoneses veían a Estados Unidos como una potencia imperialista que buscaba mantener su control sobre Asia y limitar el poder de Japón en la región. Un ataque sorpresa contra Estados Unidos podría haber sido visto como una forma de nivelar el campo de juego y desafiar la hegemonía estadounidense en Asia. Teniendo estos detalles podemos concluir que Japón atacó Pearl Harbor en un intento de obtener los recursos críticos necesarios para continuar su campaña de expansión en Asia. Desafiar la hegemonía estadounidense en la región y posiblemente lograr una victoria rápida en la guerra. Sin embargo, el ataque sorpresa fue un error estratégico de gran magnitud que llevó a la entrada de Estados Unidos en la guerra y, eventualmente, a la derrota de Japón. Espero que hayan disfrutado del video sobre la historia de Pearl Harbor, un tema muy importante en la historia mundial. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta y lo compartan para que también puedan aprender sobre este acontecimiento histórico. Y si aún no están suscritos al canal, les invito a hacerlo para no perderse ningún contenido interesante. Hasta la próxima.